Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Una mejor versión de mí. Estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar aquí hoy nuevamente, y también a María Visión por hacerme parte de todo esto. Hoy quiero presentar a mi invitada especial, Ana María Arellano. Es un placer para mí que estés conmigo, que me hayas dado el sí para hoy. Carol, el placer es el mío. De verdad que gracias por esta invitación tan preciosa y verdaderamente qué gusto estar aquí de nuevo en la casa de nuestra Madre, María Visión, donde siempre nuestra Madre nos recibe con tanto amor. Así que gracias a ti. Bueno, y antes de comenzar quería hacer una oración contigo. Ok. Bueno, Señor, te damos las gracias hoy, Padre amado, por un nuevo día, porque tú siempre estás, por sentir tu presencia, Señor, porque nos acompañas, por ser nuestro todo, Señor. Gracias, gracias, gracias por hoy. Y te pedimos en el nombre de Jesús y la intercesión de Mamita María, que seas tú hablando hoy por nosotros, para tocar corazones, Señor, y traerlos al lado tuyo. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Ana, la verdad es que me encanta tu historia. El otro día estábamos hablando y tienes una historia tan bonita de la fe en medio de la adversidad. Y me gustaría que me contaras un poquito cómo empezó tu historia, cómo empieza todo. Okay, bueno, yo creo que es mejor empezar desde el principio. Desde el principio. Yo creo que del momento de mi niñez en mi hogar, mi familia. Tengo 2 hermanos, somos 3. Mi mamá y mi papá, padres siempre maravillosos hasta hoy día, que tengo la bendición de tenerlos conmigo. Nací en una familia católica, no muy practicante, o sea, todos estudiamos en colegios católicos toda la vida, pero en casa se iba a misa el día de Navidad y el día de Pascua. Y entonces básicamente en la escuela católica ahí íbamos a misa diariamente y bueno, ahí fue donde mayormente recibí mi fe, ¿no? Porque mis padres sí, personas de fe, pero de su manera, ¿no? Así que, unos padres maravillosos, fui de verdad que muy privilegiada en mi vida. Me casé muy joven. El otro día me preguntaste, me daba pena decirlo, pero me casé a los 17 años. A los 17, sí. Ajá. Y bueno, con mi esposo, un esposo maravilloso, de verdad, que nos enamoramos enseguida. Y bueno, mis padres prepararon la boda, me dieron una boda de princesa, todo lo que una novia puede soñar. 600 invitados, todo lo más precioso que pudiera ser. Y bueno, uno se casa con la ilusión de estar juntos por toda una vida, ¿no? Teníamos un matrimonio muy lindo, no perfecto, porque yo creo que ningún matrimonio es perfecto, pero bueno, estábamos siempre dispuestos a trabajar en nuestros errores, en nuestras faltas y el poder perdonar. Y bueno, así íbamos, ¿no? Tuve tres hijos, tengo 3 hijos, mi hija, la más pequeña, Daniela, Andrés, el del medio, y Mario Alberto, el mayor, ¿no? Y bueno, teníamos una familia muy linda, hasta que un día todo me cambió, la vida cambió completamente. Ana, tú tienes una historia que se asemeja tanto a la historia de mi madre. Mi madre también a los 18 años se casó, era novia de mi padre desde los 13 y tu historia me conmueve porque me hace recordar, es más, se me ponen los pelos de gallina porque me hace recordar la historia de mi madre con ese amor divino, todo bonito, y de un momento también mi papá muere inesperadamente y queda ella sola con 3 hijos, muy parecido, de manera diferente. Y Ana, quería que me ayudes como a recordar esa parte donde empieza tu pérdida, donde tienes tu pérdida. Sí. Bueno, recuerdo que al principio cuando me pedían hablar, era mucho dolor, es más, no quería hablar. Entonces hoy me da mucha alegría en mi corazón porque hoy día sé el para qué, no el para qué.
que muchas veces cuestionamos por qué el Señor permite cosas en nuestras vidas, sobre todo cuando son cosas muy dolorosas, como la pérdida de un ser querido. Pero bueno, a ver, la historia empieza, estábamos un día en uno de los juegos de deporte de mi hijo Andrés y había un descanso y mi esposo decide irse al gimnasio, de cual recuerdo que le rogué que no se fuera porque él era un poquito exagerado en lo que era el ejercicio y cuidarse y todo, y bueno, pero se fue. Y nunca me imaginé que iba a ser el último momento que lo iba a ver vivo, ¿no? Entonces mi vida de un instante, de un momento al otro, cambió tremendamente. Fueron unos momentos muy duros que me llaman. Salí corriendo al gimnasio, ahí me lo encontré en el piso. Todavía no estaba sin vida, llegué antes de la ambulancia. Llegamos al hospital con toda la esperanza del mundo que el Señor lo salvara. No se pueden imaginar cuánto recé. Yo estaba sola ahí en esos momentos. Le avisé a mis padres, ellos vinieron corriendo de Broward y mi mamá se sentó conmigo en el salón de esperanza, de espera. Y bueno, estábamos rezando y de repente sentí algo en mi corazón que me hizo pensar, bueno, en estos momentos o se acaba de morir o está bien. Ana, te cuento, wow, ahora que lo dices, tú sabes que mi mamá, bueno, mi padre lo secuestran después de 6 meses y mi mamá sintió desde la casa cuando mi padre se muere. Ella dice que ella sintió esa desconexión y ese día lloraba y lloraba y lloraba y no podíamos entender por qué mi mamá estaba así. Y después nos enteramos, porque nos enteramos días después, el día que mi padre muere es el día que mi mamá siente que él se fue. Sí, es impresionante porque cuando uno se casa, el sacramental del matrimonio, verdaderamente la pareja se une, ya es una. Entonces eso me comprobó que yo sentí ese momento y le dije a mami, vamos a rezar. Así que era como urgencia, le dije, porque mami o está vivo o se acaba de morir. Y empezamos a rezar y al minuto sale el doctor para decirme que ya no habían podido hacer nada, que él había muerto, ¿no? Entonces para mí fue un shock tremendo, un shock para mis hijos, un momento de caos. Te puedo decir que es la única palabra que puedo describir. Todo cambió. Tú me contaste que sí, porque, por ejemplo, tú me contaste que no trabajabas, estabas dedicada a tus hijos, o sea, él era proveedor, era todo, cabeza de familia, entonces tremendo cambio de un momento a otro, quedarte como, o sea, ¿y ahora? Claro, es que cuando yo me casé, al año y medio empecé a caer embarazada y entonces ya tuve mi primer hijo y mi esposo me dijo, mira, no es necesario que trabajes, quédate en casa, prefiero que cuides a los niños, y así lo hice, ¿no? Y bueno, cuando muere mi esposo yo decía, bueno, ¿qué hago? Y recuerdo diciéndole a mi papá en la funeraria, ¿qué va a hacer de mí si no soy nadie? No sé qué voy a hacer. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo, mijita, Dios siempre te va a cuidar. Amén. Y verdaderamente siempre me ha cuidado, ¿no? Entonces era el a ver qué iba a hacer, qué iba a hacer de mi vida, si me quedaba en la casa. Me fui de la casa por 6 meses porque era un dolor muy grande enfrentar la vida ahí en esa casa. Habíamos pasado por momentos muy difíciles antes de la muerte de él, o sea, fue un periodo horrible para mí porque fuimos de estar muy bien económicamente a mi esposo tener muchos problemas económicos. Tuvimos que vender la casa, nos vendimos en un apartamento pequeño de mis papás para no tener que pagar renta y ahí caigo embarazada. En mis peores momentos caigo embarazada de mi hija, que Dios me mandó mi niña que siempre deseaba. Y mi esposo me decía, no, esa niña, ese niño va a venir con un pan bajo su brazo. Amén. Y tú vas a ver que todo va a cambiar. Y efectivamente así fue. Al poco tiempo nace ella y mi esposo le vuelve a ir bien al negocio. Y ahí nos compramos la casa donde estoy hasta hoy día, ¿no? Ok. Ana, y
también me contaste que cuando pasa todo esto de tu esposo, que llamas a tus padres para que sean como tu guía, tu apoyo, entraste en una rebeldía, tal vez con Dios. Claro. Me contaste que sentías, estabas confundida y quiero que me cuentes un poquito de esa parte. Sí, bueno, es que en esos momentos uno entra en shock, como que uno no lo cree. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que yo soy parte de la estadística de mujeres que pierden su marido? Yo decía, esto le pasa a otras mujeres, pero no a mí. Y de repente enfrento la realidad que sí era parte de esa estadística, ¿no? Y bueno, después del shock entró la rabia, porque yo creo que todo el proceso de sanar todo esto. Toma tiempo. Y entonces mi esposo, que él siempre coleccionaba arte religioso, tengo mi casa llena de crucifijos y santos y me recuerdo que me da vergüenza decirlo, pero yo escupía los crucifijos, escupía todas las imágenes que yo tenía religiosas en mi casa y con mucha rabia, porque yo le decía, Dios mío, tantas personas, tantas parejas que no quieren estar juntos, que se quieren divorciar. Y yo que tenía un matrimonio lindo, que de verdad nos queríamos y nunca jamás se había hablado del divorcio. Me pasa esto. Me haces esto, porque yo le decía, me has hecho esto. Ana, yo te agradezco tanto que tú puedas compartir ese momento en donde tenías rabia, porque a veces pensamos que todo es perfecto y hay pérdidas, procesos, a veces enfermedades que uno no entiende y está, o sea, no es que esté bien, pero como dicen, it's okay. Cuestionar al Señor, preguntar por qué está pasando, tener rabia, y el Señor siempre nos escucha. O sea, no podemos ser perfectos. Esa persona, no, soy perfecta y nada pasó. No, sí pasó algo, el amor de tu vida se fue. Y gracias por compartirlo, porque a pesar de que pasaste por eso, también empiezas a buscarlo más. Sí, fue un proceso que aún estaba brava con él. Había algo dentro de mí que yo sabía que yo no podía estar sin él, que esto yo no lo podía superar sin él. Y Dios es tan grande y tan misericordioso que aunque haya hecho esos actos que digo yo hoy día sacrilégico contra mi Señor, o sea, escupiendo un crucifijo, Dios es un Dios de un amor que no nos podemos imaginar. El amor que Dios tiene hacia nosotros, no importa los pecadores que somos, no importa lo que hemos hecho en nuestras vidas. Así es, Ana. Él está ahí siempre, siempre está. Y siempre está para perdonar, ¿no? Así que es la belleza de este camino, ¿no? Pero fue ese proceso, ¿no? De estar muy, muy brava, pero un día, no puedo recortar tanto, pero en ese tiempo estaba muy mal. Yo dejaba a los niños en el colegio y claro, yo queriendo ser fuerte para mis hijos, queriendo ser fuerte para mis padres, que nadie me fuera mal, me viera mal. Y verdaderamente no estaba viviendo mi duelo como lo debería de vivir por proteger a los demás, ¿no? Pero yo dejaba a los niños en el colegio y llegaba a mi habitación, mi cuarto, me subía, me tiraba en el piso en posición de fetos y yo le pedía al Señor que me llevara. Porque si yo tenía que vivir una vida con este dolor y esta rabia y todo lo que yo sentía en mi corazón, que yo prefería no vivir. Wow. Y yo simplemente le dije la oración más poderosa que yo he rezado en mi vida. Porque muchas veces pensamos es la estampita, es la oración que me regaló la abuelita, pero simplemente fue una oración que me brotó del corazón. Y simplemente fueron 3 o 4 palabras. Y le dije, Señor, toma mi vida en tus manos, porque si no, no sé qué me va a pasar. Y el Señor me escuchó. Amén. O sea, fue un brote de corazón, de dolor y de él saber que yo verdaderamente sí lo necesitaba. Y ahí abrí las puertas y lo dejé actuar en mi vida, ¿no? Entonces, en esa noche tuve una experiencia
mística. Ay, Ana, me hace llorar porque la verdad como que me hace recordar ese tiempo con mi madre también que estuvo. Bien. Quizás por eso estamos aquí juntas. Qué lindo. Pero bueno, es una historia muy linda. Entonces en esa noche me arrodillé en mi cuarto y estaba arrodillada y de repente le dije, bueno, Señor, no sé qué quieres de mí, porque siempre dicen que el Señor permite las cosas por alguna razón, pero yo no entendía cómo algo tan doloroso pudiera tener alguna razón, ¿no? Sí. Entonces yo le dije simplemente otra vez, ¿qué quieres de mí? Y en ese momento sentí que mi cuerpo se elevó, me veía arrodillada, pero yo estaba como que arriba, me veía. Y entonces a mí me habían invitado a un grupo oración de la Biblia a las 5 de la mañana y yo no iba porque yo decía, tengo mis niños chiquitos, ¿cómo me voy a escapar sin que se dieran cuenta, que se asustara mi hija, que dormía conmigo desde el momento que mi esposo murió? Y bueno, básicamente en ese momento místico el Señor me pide ir a ese grupo oración y que a través de ese grupo oración Él me iba a hablar a través de su palabra. Yo le decía, pero si yo me voy, ¿qué pasa si mis hijos se despiertan y se asustan? Y el Señor, en esa sencillez de hablar con Él, me dice, no te preocupes, porque el Espíritu Santo se va a ocupar de que ellos ni se den cuenta que tú sales y vuelves a tu casa. Y así fue. O sea, y en esos momentos yo bajé, sentí el golpe, que aterricé en mi cuerpo de nuevo y me quedé así como que, bueno, ya sí estoy loca. pero ahí siguió, porque entonces en esa noche estaba dormida y siento una voz, pero una voz audible. Y era una voz muy fuerte. Y simplemente dijo, Dios es la lámpara sobre tus pies y la luz sobre tu camino. Amén. Y fue tan fuerte, yo temblaba, que a esa hora llamo a una amiga mía y le digo, ¿qué es esto? Escuché esta voz, era una voz de hombre como un trueno, y me decía, es que Ana, eso está en la Biblia. Y yo en esos momentos no estudiaba Biblia, ni rezaba rosario, rezaba en el colegio, pero entonces ella me muestra dónde está, y yo le digo, ¿pero qué quiere decir eso? Y me dice que Dios va a guiar tu camino, va a ser tu luz a través de su palabra, Él te va a guiar. Y bueno, nada, me voy ese lunes al grupo, y a mi sorpresa cuando llego era que simplemente abrían la Biblia y lo que abría en ese momento era lo que el Señor quería decir. Y bueno, la muchacha abre la Biblia y de repente la palabra era, el Señor es el esposo de las viudas y el padre de los niños huérfanos. Tremenda palabra, o sea, Él dijo que te iba a hablar por medio de ese grupo y mira la primera palabra que recibes. Exactamente, y fue un golpe a mi pecho, ¿no? Y siempre me habían dicho que la palabra de Dios es promesa. Amén. Y por alguna razón yo lo creí. Fue una cosa que creí en esa promesa instantemente. Y a medida que venían los lunes, que era el día de la oración, me pasaban muchas cosas, ¿no? Porque el de abajo no quiere que uno se acerque al Señor, ¿no? Y muchas veces los domingos yo decía, Señor, mañana no voy porque estoy cansada y la verdad es que no me quiero levantar a las 4 de la mañana, pero siempre pasaba algo. Y te despertabas. Y me recuerdo que un día me despierto y le digo, no, Señor, no, te dije anoche que no iba a ir. Y escucho audiblemente una palabra, obediencia. Y ahí es donde aprendí que si yo obedecía a Dios en lo que Él me instruía y lo que Él me quería decir, que mi vida iba a cambiar. Amén. Y que mi corazón iba a sanar y que verdaderamente iba a encontrar ese tesoro que creo que todo ser humano busca, ¿no? Porque fuimos creados en semejanza, imagen de Dios. Amén.
Y verdaderamente fue así. Cada lunes fue una experiencia de amor de Dios. Empecé a sentir un amor tan grande, Caro, que mi corazón se llenó de alegría. Era como un enamoramiento. De verdad que el Señor me empezó a enamorar. No tenía interés de rehacer mi vida, de conocer a ningún hombre. Me dediqué a mis hijos y ahí empezó mi enamoramiento con Dios, ¿no? Sí. Ana, yo también quiero que me cuentes, porque tú tienes una historia tan bonita, esa parte donde te empiezas a enamorar y empiezan a suceder cosas, creo que vas a un grupo y empieza el rosario. Uh-huh. Empieza en casa de una amiga tuya. Cuéntame un poco de esa historia. Sí, es que al principio era mi enamoramiento con Jesús, con Dios, ¿no? Y aunque yo siempre le he tenido de niña un amor muy, muy especial a nuestra madre, pero en esos momentos solo existía Dios, existía Jesús, ¿no? Mi relación con Él. Y me invitan a un rosario que llegaban los caballeros de la Virgen de Fátima y bueno, renuente también voy. Llego ahí y esperando que llegaran los caballeros, yo estaba sentada en el piso al lado del altar donde iban a poner la imagen, que traen una imagen muy linda como la que tienen aquí en María Visión de la Virgen de Fátima. Pero cuando entra la Virgen, yo estaba situada en un lugar donde veía la puerta y yo veo rayos de luces que emanaban de la imagen. Y empiezo a temblar tremendamente. Yo miraba a la gente, yo veía que no había reacción y yo decía, pero tienen que tener algunas luces o algo, porque yo no entendía lo que pasaba, ¿no? Pero bueno, empieza el rosario y yo no paraba de temblar. Y hay un momento en el rosario donde le miro la cara a la Virgen y físicamente siento un dolor muy fuerte en mi corazón, como si fuera, como le dijo Simeón a la Virgen María, te atravesará una espada de dolor a tu corazón, ¿no? Y lo sentí físicamente. Y lloraba y lo único que me salió decirle a la Virgen fue, pero Virgencita, si yo siento este dolor tan grande, no me puedo imaginar el dolor tan grande que tú tienes en tu corazón. ¿Por qué? ¿Por qué ese dolor? Y sentí, no sé, que era el dolor que ella sentía por lo que le hacíamos a su hijo. Y ya básicamente durante todo el rosario no le podía mirar el rostro porque era el dolor, lo sentía cada vez que le miraba la cara, ¿no? Y bueno, le conté mi experiencia al caballero que estaba ahí, me dijo que había recibido una gracia muy especial de nuestra madre. Y bueno, ahí comienza la etapa del rosario en casa, ¿no? Uh-huh. Que creo que siempre digo, bueno, la Virgen siempre nos lleva a su Hijo Jesús. Pero en esos momentos yo sentí que ahora el Señor me llevaba a su madre. Y era su madre la que me iba a ayudar a estar parada, firme a los pies de mi cruz. Como estuvo ella, con ese coraje, con esa resignación, con esa entrega, con ese abandono y más que nada el aceptar la voluntad de Dios, como lo hizo ella cuando vio a su hijo crucificado ahí en la cruz, ¿no? Y eso lo entendí muy claro. Y a medida que fue pasando el tiempo y rezando el rosario, era como, ¿quién más que mi madre que perfeccione tu amor hacia mí? Ana, pero cuéntame la parte esta que empieza el rosario en una casa. Uh-huh. y eres llamada a que sea en tu casa. Uh-huh. Esa parte me encanta. Bueno, a raíz de mi experiencia, el caballero me pregunta si queríamos hacer un grupo de rosario. Le dije que sí, empezamos con 5, pero ni siquiera en mi casa. Una de las amigas ofreció su casa y empezamos ahí, pero ella a las 2 semanas tiene que viajar. Y ella se va y me pide que si el rosario puede ser en mi casa hasta que ella regrese, ¿no? Yo le dije, sí, perfecto, está bien. Y el caballero no sabía nada de mi historia de vida, simplemente sabía que la experiencia que yo había tenido esa noche en el rosario, ¿no? Y bueno, comenzamos el rosario a las 5 y a las 2 semanas le digo, Jessie, ya Linda está de regreso, así que vamos para su casa. Y él me mira así, pero muy firme,
y me dice, Ana, el rosario se queda aquí. Y claro, yo en mi humanidad le digo, no, Jessie, yo no quiero problemas con mi amiga. Ella ofreció su casa, así que yo no quiero, regresamos. Me dice, no, el rosario se queda aquí, yo me ocupo de hablar con ella. Y yo no entendía nada. Pero bueno, esa noche en mi habitación, que mi techo de mi habitación se convirtió en el cielo, le dije, bueno, Maridosita, si tú quieres esto, pues invita tú, ¿no? Y bueno, la historia empieza, que empiezan a llegar gente de cual yo ni conocía, muchísima gente. Esos años fueron locuras. Mi casa es una casa pequeña, personas por todo el piso, gente enferma, la gente se sanaba. Yo no entendía, ¿no? La gente solamente quería estar en mi casa porque decían que sentían paz. Ana, me dices que casi hasta 200 personas a veces Sí, se congregaban. llegaban, eran así por todos los pisos, por todas partes, pero de repente me doy cuenta que ya el enfoque de mi dolor se iba más al enfoque del dolor de las personas que estaban ahí. Y yo no me daba cuenta que ya yo me iba olvidando de mi dolor. Ya no era mi dolor, era el amor, el dolor hacia el prójimo, ¿no? Y así es el Señor, ¿no? Que cuando uno vive un dolor, es lindo servir a los que sufren, porque ya uno queda en segundo plano y a uno se va sanando y se le va olvidando ese dolor tan grande que uno tiene, ¿no? Y a medida que fueron pasando las semanas, los meses, yo todavía estaba con ese dolor igual, todavía con un poquito de rabia de vez en cuando. Pero en esa mañana en particular, en el rosario, en mi sala yo tenía un piano con fotos de mi familia, ¿no? Y digo que la Virgen me llevó mi vista a un cuadro mío con mi esposo. Y en mi corazón escuché las palabras que más nunca se me olvidan. Mi niña, su muerte no fue en vano. Mira lo que está pasando aquí. Tú tenías un propósito, Ana. Pero lo increíble fue que en ese momento que escuché esas palabras, mi corazón era como un switch, ¿no? Que enciendes o apagas la luz. En ese instante acepté mi cruz, hasta incluso empecé a dar gracias por lo que me había pasado. Es una locura las palabras que estoy diciendo, pero empecé a agradecer. Y simplemente acepté, no sé cómo ni explicarlo, fue una cosa así. Ana, también quiero es que tienes una historia tan bonita que creo que nos vamos a quedar cortos aquí en este programa, pero quiero que me cuentes un poquito quiero que me hables de lo que me contaste de tus manos y que como no trabajabas, pero empezaste a querer hacer algo, a empezar a trabajar. Quiero que me hables de las flores. Bueno, no me gustaría entrar en eso porque es un cuento largo, pero para que ustedes se den cuenta que cuando uno permite que Dios entre a su vida, cuando uno te entregas así porque ya no sabes qué va a ser tu vida, cómo vas a ser, y te lo entregas a Dios porque tú sabes que tú humanamente no vas a poder. Dios hace grandes cosas y hace cosas que uno nunca se hubiese imaginado. Mi papá me empleó, empecé a trabajar en su oficina, que era doctor, tenía 2 trabajos. De ahí me pasaron muchas cosas porque el Señor me iba abriendo las puertas, ¿no? Porque yo me aferraba a esa promesa y cuando yo veía cosas que venían mal, todo lo que conlleva una pérdida, mis hijos empezaron a tener ataques de pánico, muchas cosas que sucedieron a través de esa muerte, ¿no? Pero el Señor nunca me abandonó. O sea, Él siempre fue fiel a su promesa. Esa promesa que siempre iba a ser mi esposo, se iba a ocupar como un marido que se ocupa de todo y de un padre que se ocupa de sus hijos. Así fue Dios en esos momentos y hasta hoy día sigue siendo fiel.
es importante cuando estamos en esos momentos de, tú sabes, de pronto de adversidad, recordar las promesas de Dios, irnos a ellas y repetirlas. Así como dices tú, que tú repetías y repetías, tú me dijiste y creerle esa fe que todo lo puede cuando estamos agarrados de Él. Claro. No, y lo que pasa es que uno empieza con ese amor de Dios, ¿no? Pero yo siento que nuestra madre, el Señor me regaló mi madre, que es madre de toda la humanidad, porque desde la cruz Él entregó su madre, no solo a Juan, sino a toda la humanidad, porque Juan representa toda la humanidad. Entonces fue nuestra madre a través de ese rosario en mi casa que llevamos 24 años sin parar, todos los miércoles, gloria a Dios y a nuestra madre, que seguimos con el rosario. Ella me fue enseñando, ¿no?, el camino, el ir a misa. Empecé a ir a misa diariamente. Y era una cosa así que yo me levantaba, me tiraba a la cama y era el llegar, el querer llegar a la misa. A mi madre también empezó, esa también fue la herramienta de mi madre, y ahí va todos los días a la misa. Y a veces cuando se siente abatida vuelve a ir diario a misa, y dice que eso siente o sea, que se siente empoderada cada vez que va a la iglesia, sana. Es que recibir la Eucaristía, imagínense, Dios en nosotros y dentro de nosotros. ¿Cómo no vamos a poder vencer cualquier cosa cuando Dios está dentro de nosotros en su Eucaristía? Entonces yo me daba cuenta de la diferencia de mi día cuando no podía llegar a la misa. Era totalmente opuesto, porque cuando iba a misa todo lo llevaba con paz, o sea, seguían los problemas, todo seguía igual, pero era la manera diferente de enfrentar la situación y las situaciones que tenemos en nuestras vidas, ¿no? El rosario, o sea, me enseñó a rezar el rosario, la arma más poderosa que nuestra madre nos regaló, que ella dice que con el rosario se terminan las guerras, y no es simplemente las guerras físicas en los países, entre países, pero son las guerras que tenemos internamente. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces me regaló el arma del rosario. De ahí el grupo se me abrió la oportunidad del párroco de mi parroquia, Saint Agnes, a ir los primeros miércoles con el grupo a hacer el rosario en el Santísimo. Entonces ahí mi madre nos enseñó a adorar a nuestro Señor. Amén. Fíjate el camino que ella me iba llevando, ¿no? Enamorarme, llega ella, va limpiando mi casa, porque ella llega así como con una escobita, ¿no? Y va limpiando lo que está sucio, endereza lo que está torcido, y verdaderamente es un camino precioso, precioso, que es el camino y más precioso de la mano de nuestra madre, ¿no? Así que bueno, eso ha sido mi vida, mi caminar. No te digo que soy santa. Me recuerdo en uno de mis viajes a Medjugorje que al regreso paramos en Roma, y en una de esas plazas preciosas había una imagen de bronce de un santo, y estábamos con el grupo, ¿no? Y me brota del corazón en voz alta: yo quiero ser santa. Y me recuerdo que todo el mundo me miró, y hasta uno me dice: no, hasta eso a los pies de la cruz, no sabes lo que es el sufrimiento de un santo y no sé qué. Pero desde ese momento mi deseo hasta hoy día es ser santa. Y no hay que tenerle miedo a esa palabra, porque para mí la santidad es hacer simplemente la voluntad de Dios, desear la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios. Ir caminando por esta vida amando. Y para mí esa es la santidad, ¿no? Sí, hay una palabra que dice en la Biblia donde dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Es del Salmo 42, en donde sí es como un clamor a dejarlo todo en sus manos, a no angustiarnos. A veces es complicado dependiendo cada situación. Mira la tuya, una pérdida grandísima de tu esposo,
pero cuando nos entregamos al Señor, siento que Dios siempre nos va llevando. Cuando entregas el timón, que fue lo que tú hiciste, de tu barco, el Señor nos va guiando, nos va llevando. Y hay veces no entendemos al principio, ¿verdad? Pero al pasar del tiempo entendemos cuál era el plan de Dios para lo que ha sido usada, porque está siendo usada con todas esas personas que van a tu casa. Yo ayer tuve la oportunidad de ir y la verdad es que es maravilloso. La verdad es que yo tengo mucho que aprender de Mamita María, pero la verdad que tu historia es una historia de admirar, Ana. Y estoy muy agradecida de que la puedas compartir con todos los oyentes hoy. Es que si hay algo, la razón por cual estoy aquí hoy, yo sé que hay muchas personas que están viendo el programa que han vivido momentos y circunstancias muy dolorosas, o una pérdida, un divorcio, una muerte de un hijo, momentos económicos muy difíciles, sea lo que sea la cruz, ¿no? Nosotros podemos escoger. Es como que estamos en una barca, ¿no? Y vienen las tormentas de la vida, las olas que nos tumban, ¿no? Y bueno, en la palabra dice cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca, empieza la tormenta y Jesús estaba tranquilamente dormido. Y los apóstoles dicen, pero Señor, ¿no ves que nos vamos a hundir, que nos vamos a morir? Y Él se despierta tranquilamente y dice, pero camina sobre las aguas, solo pon tus ojos sobre mí. Y vas a poder caminar tranquilamente sobre esas aguas turbulentes. Entonces, es siempre tener nuestra vista hacia el cielo, o sea, al Señor, a nuestra Madre, a toda esa corte celestial que solo me puedo imaginar la belleza de lo que es el cielo. Y aspirar algún día a poder llegar allá. No confiar, ¿verdad, Ana? Confiar con todo el corazón, confiar en los propósitos del Señor, en que el camino ya está labrado por Él, ¿verdad? Sí, la verdad estoy un poco conmovida, que se me va la voz, pero sí, confiar en el Señor, en que yo estuve escuchando una historia que también era de una tormenta y también es bíblica, no recuerdo ahora el versículo, pero la tormenta llega el momento que es tan fuerte que ellos apagan como las velas, el motor, y se dejan llevar por la tormenta. Y ahí, aceptando la voluntad del Señor, hacia dónde los llevaban, ellos no sabían, pero aceptar que por cualquiera que sea tu tormenta hoy que estés pasando, cuando sueltas ese timón, el Señor tiene... o sea, cuando le das el timón de tu barco al Señor, el Señor empieza a tener esa dirección de llevarte y de mostrarte cuál es tu propósito. Sí, es como dice el Señor en la oración de la Divina Misericordia, ¿no? Que ¿por qué atas mis manos? O sea, vienes a mí diciéndome a mí cómo yo debo hacer las cosas. Entonces, es simplemente desatarle las manos a Dios, porque siempre queremos la cosa de nuestra manera y cómo pensamos nosotras que es lo mejor para nuestras vidas. Pero puedo decirle que el único que sabe lo que es mejor para nosotras es Dios. Es Dios, porque Dios sabe todo. Amén. O sea, y estamos aquí, o sea, en este mundo ya con un gran propósito. Todo lo que llegamos al mundo, en los ojos de Dios tenemos un gran propósito. Y Él sabe por los caminos donde Él nos lleva. Y muchas veces somos, como decimos los cubanos, testarudos y no queremos escuchar y caemos a través de nuestras propias faltas por no escuchar. Sí, yo quiero hacer un llamado a todas esas personas que nos escuchan, que si tú estás pasando por una tormenta, un problema, un pronóstico, te entregues tu corazón al Señor.
ábrele la puerta a Jesús que está tocando y solamente tienes que abrirle, no necesitas cambiar, Él te va transformando, no necesitas estar completamente limpio porque Él te va limpiando. Es más, entre más sucios estamos, a veces el Señor nos quiere más porque Él nos limpia como algodón. Entonces quiero hacerte un llamado, si estás escuchándonos, primero gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, sintonizar este programa y darnos la oportunidad de llegar a ti. Y queremos pedirte que entregues ese corazón a Jesús y que pidas la guía de Mamita María, que mira todo lo que ha transformado tu vida. No sé qué otro consejo tú podrías darles a todos los oyentes, Ana. Bueno, yo creo que es lo más importante abandonarse a la voluntad de Dios, que muchas veces es difícil, pero también estar siempre atenta a la voz de Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras. Quizás en esta mañana que están escuchando el programa, quizás Dios nos puso a nosotras aquí para hablarles, que no somos nosotras hablando, es Dios hablando a través de nosotras, dándole un mensaje, diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, estén atentas al Señor y a nuestra Madre. Quiero decirles que el Señor es un Dios de milagros. Amén. Es un Dios de milagros. Y yo he visto muchos milagros en mi vida. Mi vida no es perfecta. Ninguna vida es perfecta. Siempre van a haber tribulaciones. Pero dentro de todo, he visto milagros que nunca hubiese imaginado en mi vida. Y yo creo que son cosas que si no hubiera tenido Dios en mi vida y a mi madre nunca hubieran ocurrido. Pero lo más lindo yo creo es que cuando Dios entra en tu corazón, tú cambias. Y uno cambia, uno se llena del amor de Dios. Y entonces quiere ser solo amor para los demás, ¿no? Sí. Entonces qué lindo tener un mundo lleno de amor, muy diferente a lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Amén, Ana. Sí, estamos pasando por momentos que la verdad es que hay que orar y entregar todo al Señor. Queremos dar las gracias por una vez más escucharnos, por hacer parte de este programa. Muchas gracias, María Visión, por tenernos aquí. Y espero que puedan sintonizarnos nuevamente para un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Caro. De verdad que sí.